Bien, ahora vamos a tener un panel que nos van a compartir. El tema es gestión de riesgos ante el fenómeno del niño. Creo que esto es algo que nos está preocupando a todos, ¿no? Especialmente a aquellos que tenemos familia en el norte, ¿no? Así que quien va a liderar, va a ser la moderadora, va a ser la arquitecta Lady Torrejón. Ella es ex estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Arquitecta, es experta en investigación y planificación urbana y es asistente técnico de la Dirección Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Planificación. La acompañará también la doctora Miluska Rosas, de la Universidad Católica. Ella es del Grupo de Gestión de Riesgos y Desastres en Infraestructura Social de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Ella es doctora en Ciencias de la Universidad Lovaina de Bélgica, es máster en Ingeniería Civil de la Universidad Católica del Perú y es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y también nos va a acompañar el urbanista Augusto Mendoza, quien estuvo hace un momento con nosotros, ¿no? Que es consultor de proyectos urbanísticos y de desarrollo urbano. Entonces dejo con ustedes a la arquitecta Lady Torrejón, con la doctora Miluska Rosas y al urbanista Augusto Mendoza. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por invitarme a moderar este interesante panel y también por compartir este espacio, ¿no? con Miluska y con Augusto, que creo que van a dar un interesante, un interesante aporte a esta conversación sobre cómo nos vamos a enfrentar justamente al cambio climático, ¿no? Como sabemos, el cambio climático lo que está haciendo es agudizar los efectos del fenómeno del Niño, ¿no? Sin embargo, en la actualidad seguimos hablando de temas de mitigación justamente de estos efectos. Sin embargo, debemos recordar que nuestros recursos son limitados y son escasos. Entonces también debemos de comenzar a hablar del tema de la adaptación de nuestras ciudades ante los efectos del cambio climático. Pero para hacer esto, en primer lugar, debemos de conocer cuáles son esos escenarios, cuáles van a ser los efectos del cambio climático en la ciudad. Porque si bien hemos estado hablando de que es necesario tener los instrumentos de planificación urbana, territorial, y si bien estos instrumentos tienen como parte un componente bastante fundamental, que es el estudio de riesgos, ante los escenarios del cambio climático, esta identificación de las zonas de riesgos que son muy altos o alto, pues van a cambiar, ¿no? Entonces nosotros necesitamos comenzar a predecir e identificar cuáles son las zonas que van a ser completamente afectadas ante los distintos escenarios del cambio climático. Entonces así poder tomar acciones para los reasentamientos, porque si solo vemos Lima, pues gran parte de nuestras laderas que están en zonas de riesgo y también gran parte de las fajas marginales se encuentran ocupadas. Entonces, estamos ante un escenario bastante crítico donde se necesitan mayores acciones justamente a realizar, ya sea en reasentamiento, en densificación o en la aplicación de los instrumentos de la gestión del suelo. Ante esto, primero quisiera hacer la pregunta a Miluska, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que se encuentran actualmente para realizar justamente este análisis ante los escenarios del cambio climático? Y también qué es lo que necesitamos, ¿no? como información, como data, para poder realizar esta identificación de las áreas en donde nosotros podemos intervenir. Muchas gracias, Lady, y muchas gracias también a los organizadores por este foro. La iniciativa me ha gustado mucho. Y bueno, hablando del cambio climático y algo que me gustaría tal vez clarificar con todos ustedes, mucho se habla de cambio climático, pero también a la par es importante hablar de variabilidad climática, ¿no? Que es similar, no exactamente lo mismo, pero similar. ¿Y qué es lo que vemos? Cosas como que, por ejemplo, nuestro verano no acaba, ¿no? Eso es una variación de lo que uno normalmente espera, ¿no? Esperamos ya un invierno, pero todavía no, un invierno en Lima, por así decirlo, pero todavía no vemos esto. Entonces, a eso se le llama variabilidad climática. Y algo que mencionabas tú acerca de las limitaciones, creo que la limitación más fuerte es la incertidumbre en la data existente.
Si bien se sabe que el cambio climático está relacionado a un aumento de temperatura o cambios en temperatura, la temperatura sí se ve una tendencia, pero en cuanto a precipitación, es lo que no se tiene mucha certeza. Hay modelos que predicen un aumento en la precipitación y modelos que predicen una disminución en la precipitación, hablando del continente sudamericano, ¿no? Incluyendo nuestro país. Entonces, la información aún no es muy clara en cuanto a precipitación. Por lo tanto, es muy difícil, y esa es una gran limitación, es muy difícil predecir. Usualmente lo que uno hace es predecir para el caso más crítico, ¿no? En el que aumente la precipitación. Y lo vamos a ver más adelante, tengo una ponencia relacionada a esto, donde no solo que aumente la precipitación, sino que aumente la intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se aumenta la precipitación, pero toda esta cantidad de lluvia que aumenta viene solamente en un periodo puntual, es decir, en un día o en un mes, ¿no? Es muy diferente a que este aumento sea, digamos, uniforme a lo largo del año. Entonces, ese sería el caso más crítico. ¿Qué información necesitamos? Pues datos de precipitación, que se puedan monitorear periodos de fenómeno del Niño, bien monitoreados, no solamente de la lluvia, sino del transporte de lodos y sedimentos. Los mapas que se han presentado son excelentes, serían una muy buena fuente de información para poder calibrar nuestros modelos. Y creo que eso sería la data más importante. Ahora estamos a la espera de un probable niño. Acabamos de tener en el 2017 un llamado niño costero y que se haya monitoreado bien estos eventos nos van a servir mucho para poder predecir algo a futuro. Es un poco mi respuesta. Muchas gracias, Miluska. Creo que ha sido bastante puntual justamente en la data cuantitativa, ¿no?, que necesitamos. Porque algo que también a la interna dentro del Instituto Metropolitano de Planificación veíamos es las limitaciones que tenemos con la data cuantitativa justamente para determinar cuáles son los suelos no mitigables y en las cuales estamos 100% seguros de que necesitamos reasentar a esa población, ¿no? Y justamente en esta identificación pues ya estaríamos abriendo paso a la aplicación en sí de los instrumentos de planificación urbana. Bueno, ahora quisiera hacerle la pregunta a Augusto Mendoza justamente en este sentido. Si bien nosotros de repente no todos son o tienen amplio conocimiento en temas de planificación urbana, pero por ejemplo en el Plan MET se tienen identificado unas zonas que son las áreas de los planes complementarios, ¿no? Específicamente quiero hablar de los tipo 4, que viene a ser estos planes complementarios donde se va a intervenir sobre todo en las laderas, ¿no? Porque son zonas en las cuales se ha identificado a grosso modo de que son zonas en riesgo y que también hay asentamientos y que en algunos casos también hay derechos de propiedad reconocidos en zonas de riesgo. Entonces, hay acciones tanto legales, tanto técnicas y sociales también en las cuales se tiene que trabajar. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle al director del IMP, ¿cuál es el siguiente paso, el paso primordial que se necesita para que justamente el IMP comience a ejecutar estos planes en las laderas? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Pongámonos en contexto. El Plan Metropolitano ha identificado diferentes tipos de intervenciones. No solamente ha hecho parte del régimen de suelo, que es la clasificación urbano, urbanizable, no urbanizable, sino también ha identificado algunas posibles intervenciones. Y dentro de ellas están las zonas para planes específicos. Y como bien decía Lady, hay zonas de planes específicos de tipo 1, 2 y 3, que son básicamente para modificar usos, mejorar las intensidades, y hay unas muy especiales que son los planes específicos de tipo 4, que son básicamente las laderas de la ciudad, las partes altas de las laderas que están sujetas a una serie de peligros y que tienen diferentes niveles de riesgo.
Y como bien también ha dicho Lady, varias de estas zonas ya tienen derechos adquiridos, derechos de propiedad. ¿Qué hacer en la planificación urbana? Hay un instrumento dentro de la planificación urbana que casi no se ha utilizado en el Perú, que es el reajuste de suelos, que existe en el Reglamento Nacional de Edificaciones desde hace décadas, pero tiene otro nombre, reurbanización. Y no se ha podido aplicar porque no tenemos clara una normativa respecto a cómo manejar los derechos de propiedad en este sentido. Recuerden, por favor, que la planificación urbana siempre es el juego de cómo manejamos los derechos de propiedad considerando el bien común. Eso es la planificación urbana. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que diseñar es cómo intervenimos sobre estas laderas para disminuir el riesgo, que en algunos casos va a considerar reasentamientos, y cómo gestionar los derechos de propiedad para que estos reasentamientos puedan darse en condiciones adecuadas. Si es que hay que darles un justiprecio para que salgan, se les da en caso que tenga derechos. Pero justamente cómo es que este reconocimiento de derechos, este pago de derechos, se desarrolla dentro de un modelo de gestión. Eso es una operación urbanística y es uno de los grandes frentes que está trabajando el Instituto Metropolitano de Planificación en esta gestión. Y eso está adosado al operador público de suelo que tiene la Municipalidad de Lima y que es la empresa inmobiliaria de Lima, Emilima, ¿no? Y justamente en estos momentos lo que estamos haciendo es diseñando cómo podemos generar estas operaciones urbanísticas desde Emilima y considerando estos planes específicos, para lo cual estamos trabajando con el Banco Mundial una propuesta en este sentido. La idea no es intervenir por intervenir, no es reasentar por reasentar, sino generar las condiciones adecuadas para que la población pueda tener un mayor beneficio y una menor exposición al riesgo. Muchas gracias, Augusto. Creo que ha sido bastante claro también justamente las cuestiones técnicas que se tienen que empezar a hacer. Entonces, en ese sentido, pues el mayor reto dentro de la ciudad de Lima, ¿no? No es tanto buscar suelo nuevo justamente para construir nueva vivienda, sino el mayor reto está en qué hacemos justamente en el suelo que ya está ocupado, donde ya hay derechos, donde ya hay edificaciones y familias viviendo en zonas de riesgo, para de una vez comenzar a aplicar estos instrumentos, ¿no? Es ahí donde, bueno, como mencioné, es el mayor reto y también donde se deberían de ir en gran parte también los recursos, porque también es plantear un nuevo modelo de gestión y también un modelo de financiamiento en los cuales, bueno, las empresas inmobiliarias pues no tienen experiencia o no están acostumbradas quizás justamente a invertir en estas nuevas propuestas de densificación, de reasentamiento, en zonas de reajuste de suelo, donde se puede hacer justamente el juego de los derechos de propiedad, ¿no? En ese sentido quisiera hacer también una pregunta a ambos. Pero más como en un sentido bastante amplio. ¿Ustedes cómo ven, cuál es el escenario que ustedes creen que se acerca para Lima justamente ante los efectos del cambio climático, ¿no?, del fenómeno del Niño? Sé que es una pregunta bastante grande, es una pregunta bastante complicada, pero yo creo que es necesario poner en debate también esta realidad en la cual vamos a afrontar. Porque si bien técnicamente nosotros podemos dar soluciones o alcances técnicos, vuelvo a recalcar que se necesita de acción. Y estas acciones también conllevan a recursos, y estos recursos también conllevan a grandes decisiones políticas. ¿Por qué yo primero? Pregunta difícil. Las mujeres primero, ¿no? Sí, es una pregunta un poco compleja, un poquito compleja.
Y aquellos, o como todos nosotros que nos encargamos de poder hacer proyecciones, siempre tenemos malas noticias, ¿no? Si no somos los encargados de transmitir estas malas noticias. Y ¿cómo vemos a Lima? Bueno, como a veces hablábamos con unos colegas, es un monstruo por descubrir, ¿no? Es un animal no domesticado, porque hay muchos factores que juegan en riesgo. Si bien el lado positivo es que la información y la tecnología nos da acceso a poder tener el conocimiento de qué podemos hacer, qué no hacer, tomar decisiones, y eso es un punto positivo, y ahorita lo acabamos de ver, ¿no? La información con la que contamos hoy es de mucha mejor calidad y mucho más detallado que la que teníamos hace 10 años, o sea, el avance ha sido grandísimo, muy grande, ¿no? Ha sido rápido. Pero ahora, como justo tú mencionabas en la presentación, ¿cómo es que usamos esta información adecuadamente? Y creo que ahí está el problema, porque hablamos no solamente de poder avanzar en la información y en los datos, sino también ya es un tema social, ¿no? Decirle al poblador dónde colocar su vivienda y dónde no colocar su vivienda, es un cambio de hábitos, es un cambio de costumbres, es un cambio de paradigmas. Luego tenemos el lado político, cómo convencemos a aquellos tomadores de decisiones que tomen la decisión adecuada. Entonces es no solamente información, no solamente tecnología, no solamente datos, no solamente comunicar, es un cambio social, y creo que eso es un poco lo difícil, y como comentaba Augusto, este tal vez enlace entre las entidades y la academia es importante, pero también tiene que haber un triple enlace con la sociedad e incluso con el lado político y los tomadores de decisiones. Entonces, esta multidisciplinariedad es a la que tendríamos que llegar para poder tener una Lima mejor, ¿no? Y estamos en camino, pero nuevamente malas noticias, ¿no? Estamos en camino, pero aún falta por construir, ¿no? Por eso es importante este tipo de foros. No sé si tienes algo que agregar. Hace unos días estábamos con mi esposa viendo los reportes así aburridos somos a veces, estábamos viendo los reportes climáticos, y había un dato que era importante, ¿no? Hace 26 años que no teníamos estas temperaturas que tenemos ahora. Y claro, yo me puse a pensar, en 1997, ¿dónde estaba yo y qué me parecía el invierno? O sea, hace 26 años Lima no tiene un invierno tan cálido. Y claro, yo me ponía a pensar, en 1997, ¿qué pasó en Lima? ¿Cuál era el invierno en Lima? No me acordaba, por supuesto. Y mi esposa, que es de Ica, me dijo, mira, el invierno del 97 no sé, pero el verano del 98, Ica se inundó. Entonces, la otra ocasión donde hubo un invierno tan cálido en Lima es porque el París se hizo miércoles y hubo un niño tremendo. Eso es lo que nos espera. Hemos hecho algunas revisiones a partir de la data disponible y esperamos que, como bien acabamos de escuchar, que se activen, que haya una mayor intensidad de precipitaciones y se activen algunas quebradas. Algunas de ellas las mostramos rápidamente en un mapa, ¿no? Sabemos qué quebradas se van a activar. Algo de eso hemos estado conversando con el Ministerio, sabemos dónde van a intervenirse. Lima ya ha identificado junto con los distritos cuáles son las zonas de atención rápida que tenemos que identificar, que vamos a desarrollar. Existe un protocolo dentro de atención de emergencias para eso, pero aún quedan muchos frentes por trabajar. Y uno de los principales es el uso y la ocupación del suelo, ¿no? Ad Portas tenemos un plan de desarrollo urbano que nos va a identificar ya dónde sí y dónde no se pueden generar desarrollos urbanos, y donde se diga que no, qué instrumentos utilizar para evitar eso. Desde la planificación urbana eso es lo que se puede hacer, desde la gestión de datos es lo que tenemos que hacer. Existen una serie de modelaciones de cómo podrían comportarse los peligros o los eventos naturales que generen peligros para la población, o los riesgos que se vayan generando. Pero como venimos diciendo, eso es justamente algo que tenemos que construir colectivamente. No es algo solamente del IMP,
es algo que tenemos que trabajar con la academia, es algo que tenemos que trabajar con los decisores políticos, es algo que tenemos que trabajar con la comunidad. Y espacios como este justamente nos permiten reflexionar al respecto. Sí, muchas gracias, Augusto y Miluska. Justamente en ese sentido, no sé si algunos habrán visto o leído también el informe del IPCC, justamente de este panel de expertos de la ONU, en el cual se menciona que pues, se tiene que tomar acciones en los centros poblados, en las ciudades, ya sea del sector construcción, desde la planificación. Sin embargo, en países como el nuestro, en donde con un alto porcentaje de vulnerabilidad, ¿no?, que ha ido incrementando en los últimos años, también con una gran precarización, pues justamente los impactos van a ser muchísimos mayores. Entonces, en ese sentido, concuerdo con ambos en de que estas acciones a realizar tiene que ser de manera conjunta con los otros espacios también, justamente los tomadores de decisiones, los espacios de investigación, los espacios técnicos y también con la propia sociedad civil. En mi experiencia, hay mucho temor por parte de la sociedad cuando se habla de reasentar o reubicar, porque hay cierta desconfianza por parte del Estado, ¿no? Justamente porque piensan de que si son retirados pues de sus viviendas, de sus suelos que ellos consideran que es su propiedad, ese porcentaje de suelo, pues van a perder, ¿no?, justamente su vivienda o por lo que han luchado mucho tiempo. Entonces sí hay problemas muy profundos, ¿no?, y en donde se tienen que hacer cambios completamente estructurales. Y creo que por eso es bueno, recalco también lo mismo, lo mencionado por Augusto y por Miluska, de que se generen estos espacios y también nuevos espacios para seguir hablando, pero más que conversar también para poder llegar a puntos de consenso y plantear acciones. Hago hincapié en esto porque normalmente se habla de que la planificación urbana pues no ha servido, o que la planificación urbana solamente se ha quedado dentro de los archivos de cada institución. Pero debemos de pasar de la crítica pues a la acción. Y creo que estamos en un momento bastante crítico en lo cual debemos de tomar posición y justamente generar evidencia y justamente generar pues puntos de consenso. En ese sentido, para dar también una ronda más de preguntas, pasando ya un poco del escenario técnico y académico, ¿qué cambios consideran ustedes que a nivel estructural de cómo está organizada la información y también cómo desde dónde nacen las tomas de decisiones, pues se tienen que generar en las distintas instituciones? Porque, a ver, nosotros contamos ya sea con el Ministerio de Vivienda, contamos con CENAMI, con CENEPRED, con el ANA, con el IMP, etcétera, ¿no? Hay un montón de instituciones que al fin y al cabo creo que pueden trabajar en conjunto, sin embargo aún falta, ¿no?, muchísima articulación para tomar justamente estas acciones. Entonces, en esa esfera un poco más institucional, organizativa, ¿qué cambios creen que se necesitan? ¿Qué cambios y qué decisiones justamente para poder articularlo, ¿no? Si me permites empezar. Me parece que tenemos que trabajar en dos frentes. El primer frente es un frente de generar interrelaciones. Y eso significa que las diferentes instituciones puedan intercambiar información y puedan coordinar entre ellas, sea la municipalidad provincial, la municipalidad distritales, la municipalidad provincial de Lima con la municipalidad provincial del Callao, la municipalidad provincial de Lima y el Callao con la municipalidad de Huarochirí. Huarochirí es prácticamente parte de la metrópoli central del país, por no llamarlo con un toponimio especial.
Chilca es también parte de la metrópoli. Muchas de las actividades y usos de suelo en Chilca dependen del mercado laboral de Lima, y lo mismo va a suceder en Canta, como lo vimos en la proyección, o lo que sucede en Huaral y Chancay, ¿no? Entonces, mientras más podamos interactuar entre todas las instituciones, mientras la información pueda fluir de mejor manera en función de productos concretos, vamos a poder construir mejor este tipo de respuestas colectivas. Y lo otro es identificar cuál es la mejor plataforma tecnológica de poder desarrollarnos, ¿no? Y en eso la posición que tiene el Instituto Metropolitano de Planificación es bastante clara. Nosotros consideramos que el trabajar con un software libre es muy limitado y muy inseguro, y preferimos trabajar con software comercial. Mucho de la modelación que se puede hacer depende de la calidad de la arquitectura del software. Mucho de la seguridad que vamos a tener, que de los niveles de seguridad que necesitamos llegar, van a depender de justamente ello, o la calidad del servicio que podamos ofrecer en tiempo real a todas las interacciones que tenemos que hacer también lo necesitan, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ponernos de acuerdo, y me parece que son las dos cosas que desde la parte más técnica podemos generar para tener un mayor desarrollo. Por un lado, establecer una plataforma tecnológica relativamente común, y por un segundo, establecer condiciones para el intercambio y flujo de la información en función de los productos que queramos conseguir. Sí, creo que estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Creo que este flujo de información es bastante importante porque sí se está generando información, eso se ve, incluso se publica mucho en las redes, o sea, se ve este avance en información, pero creo que sí hay digamos, no hay este enlace, ¿no?, entre todas las entidades, y eso puede dificultar, puede paralizar, entonces incluso retrasar. Y algo simplemente para adicionar a lo que acabas de mencionar, también me parece importante que haya un cierto nexo o comunicación con el usuario, ¿no?, ya la sociedad, o sea, con la población. ¿Para qué? Para saber las necesidades que ellos tienen, porque nosotros podemos producir mucha información, muchos datos, saber qué hacer, pero tal vez no es la necesidad ya urgente, la que se requiere ahora, ¿no? Entonces se está atendiendo de una manera tal vez poco eficaz, ¿no? Y creo que también esta comunicación con el poblador, con la sociedad, con lo que se necesita, ya es importante, ¿no? O sea, saber esto y poder tener estos nexos de comunicación con ellos también, porque hay muchos saberes previos locales que se pierden también, ¿no? Hay mucho saber previo, mucho saber local, mucho saber comunal, que se está perdiendo. O sea, como tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, tu esposa que se acordaba del fenómeno del niño en Ica, ¿no? Entonces tal vez uno está aquí no pasó nada, o en algún otro lugar, pero tú vas y le preguntas a aquella persona que vivió y que pasó por esto, y te va a poder dar mucha más información que tal vez la que tus datos pueden reflejar, o te puede ayudar simplemente a validar lo que tú estás produciendo con información. Y bueno, eso creo que es para complementar, Lady. Sí. Sí, justamente en la transparencia de la información, y sobre todo en el que esta información llegue a mayor cantidad de personas, ¿no?, sobre todo a la ciudadanía, es fundamental, es importante. ¿Por qué? Porque así estamos evidenciando cuáles son las necesidades reales que se necesitan justamente para poder enfocar de manera eficiente los recursos, que es justamente de lo que se carece actualmente. Entonces, si tenemos una plataforma abierta en las cuales no solamente se pueda entrar a ver, sino también de alguna manera generar un lazo de participación, justamente lo que se va a generar va a ser un escenario positivo en los cuales todos los recursos justamente de cada institución estén dirigidos para cumplir y cerrar determinadas brechas que se van a poder medir, porque eso es lo importante, poder medir
justamente cuánto de las brechas estamos cerrando, justamente y qué indicadores en realidad son los que se están atacando, más que simplemente mostrar cuánto dinero se ha invertido para construir determinadas infraestructuras que al fin y al cabo no se cuenta con evidencia, ¿no? Concreta si realmente están cerrando las brechas. Entonces creo que ese es el problema del que actualmente carecemos. Entonces estoy completamente de acuerdo en tener esta plataforma común justamente para una mejor articulación entre todas las instituciones, porque ya como mencionaba Miluska, hay estudios que se están avanzando justamente dentro del IMP, en las múltiples reuniones que tenemos con las distintas instituciones. Vemos, por ejemplo, ¿no? Los estudios que hace Senami, justamente en su modelación, en la modelación hidráulica, que es algo que va a ayudar muchísimo justamente a saber por dónde se va a ir, en qué dirección va a ir todo el flujo de lodos ante un fenómeno, ¿no? Una caída de quebrada, un fenómeno del Niño, ¿no? Y justamente saber, por ejemplo, ya ir previniendo a qué familias se les va a alertar para que salgan de sus viviendas, a qué espacios tienen que acudir justamente y dónde se tienen que llevar los recursos de atención para estas familias. Entonces, es necesario tener este sistema. Ya para cerrar un poco ya este panel que ha sido bastante interesante, quisiera saber si tienen o pueden dar algunas palabras ya de reflexión justamente ante el escenario en el cual nos encontramos, ¿no? A puertas de vivir los efectos del fenómeno del Niño. Sí, bueno, solo para cerrar, creo que la información es importante, ¿no? Siempre es importante porque nos va a ayudar a tomar decisiones acertadas, asertivas. Uno no puede suponer cosas y creo que lo que se está generando y el objetivo de este foro es ¿no? El poder tener información válida que nos permita tomar decisiones como país, como nación, incluso de manera regional. Otra cosa importante que me gustaría resaltar es el poder acceder a esta información, poder compartir esta información, que es algo que nos va a hacer bien a todos, ¿no? A nuestro país. Y ahora como estamos ubicados en un lugar donde el ataque de los efectos del cambio climático y eventos extremos es inminente, o sea, algo que se viene, ya lo hemos visto, no es algo que pasó hace muchos años y tal vez nunca más venga, no, lo acabamos de ver y estamos propensos a, entonces si se va a tomar alguna decisión hay que hacerla ya, ¿no? Hay que ser conscientes de eso, poder concientizar a los demás, poder tener estas plataformas de información que es esencial, importante, y creo que eso simplemente para cerrar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Como conclusión de este espacio, lo que yo quiero llevarme es la necesidad que tenemos de tener información, pero no solo de tener información, sino de compartirla y que fluya. Y que esta información que fluye genere las reflexiones necesarias para la adecuada toma de decisiones. Me parece que esa es la reflexión que quiero llevarme y que este tipo de espacios son justamente lo que necesitamos para que entre todos sepamos qué información tienen, porque de aquí realmente me estoy llevando bastantes cosas interesantes, y quiénes son las personas con las que tenemos que interactuar, las personas y las instituciones con las que tenemos que interactuar. Y eso es construir sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.